Bienvenidos al cierre del ciclo de conferencias pertenecientes a la Cátedra Obregón, organizada por el Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, con el apoyo del Ministerio. La conferencia de hoy, titulada La lectura formalista de la obra de Alejandro Obregón y la domesticación de su contenido crítico, estará a cargo de Isabel Cristina Ramírez Botero, quien es profesora de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, doctora en Arte Nacional de Colombia y magíster en Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad degli Studi di Siena en Italia. Sus intereses de investigación se han centrado en la historia del arte moderno contemporáneo del Caribe colombiano, con el proyecto La Génesis de los Museos de Arte Moderno en 2012, ganó la 14ª convocatoria de investigación cultural Héctor Rojas Erazo del Observatorio del Caribe y el Ministerio de Cultura de Colombia. Fue curadora, entre otras, de la Sala de Exposiciones del Centro de Formación de la Cooperación Española, de la categoría de videoarte del Festival Internacional de Cine de la última exposición individual de Alejandro Obregón presentada en el Museo Nacional de Brasilia en el 2013 y de la sala de colección fundante del Museo de Arte Moderno de Cartagena. Es autora de los libros El arte en Cartagena a través de la colección del Banco de la República, Geografía del espacio en el paisaje de Obregón y fragmentos de modernidad, así como de diversos artículos sobre historia del arte regional. Bueno, Isa, contigo abrimos este ciclo de la cátedra y contigo cerramos estos 4 meses de reconocimiento de la obra de Alejandro por estar con nosotros. Hola, Catherine. Muchas gracias a ti, al banco, al Museo de Arte Moderno de Barranquilla por esta invitación. De verdad que es un honor poder cerrar esta cátedra, que de verdad ha sido un espacio de discusión sobre Obregón, sobre su obra, sobre su trayectoria, sobre la enorme importancia de este personaje, de este artista para el arte colombiano, para el arte latinoamericano y por supuesto para el arte del Caribe colombiano. Ha sido muy interesante escuchar a todos mis colegas. Todos un poco hemos quedado como con esa idea de que nos quedó faltando esa última sesión de encuentro en el que sin duda habría muchas cosas que discutir y que cruzar. Les cuento además que, bueno, yo abrí, pero no abrí realmente. Lo que sucedió fue que como esta cátedra se iba a hacer el 4 de junio, pues se decidió que como no se podía, pues yo hiciera una conferencia como para no dejar pasar el cumpleaños así. Mi intervención real en la cátedra es esta. Yo hoy les voy a hablar sobre todo de un tema sobre la recepción de la obra de Alejandro Obregón. Ya en esa primera, digamos, charla, hablé un poquito más, hay un poco sobre la investigación que yo he venido desarrollando sobre él y pues un poco algunos de los planteamientos que hice en la curaduría del año 2013 en Brasil. Pero hoy me voy a dedicar, digamos, a una faceta bien distinta, que es de Alejandro Obregón en la historia de Colombia y en la historiografía del arte colombiano, ¿no? Cómo ha sido recibida su obra. Voy a mirar sobre todo una faceta muy particular de esa recepción. En ese sentido, pues van a ver que hay muchos cruces de lo que ya se han planteado aquí en la cátedra, entonces es como bien interesante también estas dinámicas que se han generado en estos 10 encuentros, en donde Obregón, visto desde múltiples puntos de vista, pues nos ha permitido como pensar de una manera mucho más compleja todo su pensamiento, etcétera. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre lo que he definido como la lectura formalista de la obra de Alejandro Obregón y
Bueno, ya les contaré de qué se trata, como esta idea que he venido desarrollando sobre la domesticación de su contenido crítico. Para eso quiero arrancar desde un punto de partida, pero ahí no me voy a detener. Sobre esto hablé la vez pasada y, digamos, solo lo quiero dejar, digamos, planteado para poder desarrollar algunas cosas que quiero plantear sobre la recepción que ha tenido de este artista en Colombia. Ese punto de partida es una hipótesis que yo planteaba en la exposición de 2013, pero que también dialoga muchísimo con algunos de los planteamientos que hizo Álvaro Medina en esta cátedra, y es la idea de que la violencia y el drama son una preocupación en Alejandro Obregón. Es decir, me parece que ha habido, digamos, una tendencia a definir que Alejandro Obregón se ha preocupado como en dos temáticas o en dos esferas que se tienden a ver separadamente. Una es toda y otra es toda esta preocupación por la violencia, por los temas políticos, por las coyunturas políticas nacionales. Y en realidad yo lo que planteo, digamos, es que pues hay muchísimos cruces que en realidad no son dos esferas tan completamente separadas. Gon en realidad está viendo en la naturaleza muchas fuerzas, tensiones y elementos que le preocupan y que le interesan de la violencia, ¿no? De hecho, él lo decía también, él pensaba que baje de su infancia en el Caribe como un mundo violento, tremendo, y lo mismo de su época en Santander, metido en medio de la selva. Había una fascinación por parte de él con este tipo de fuerzas, tensiones muy dramáticas, incluso en esas naturalezas. Y entonces hay como unas relaciones que están todo el tiempo apareciendo en su obra entre esa preocupación muy fuerte que él está teniendo sobre la violencia, ¿no? Y cómo lo mira, o sea, para él se convierte casi que la naturaleza en el que él puede empezar a desentrañar ciertas fuerzas de la violencia que le interesa investigar en su obra. ¿Sí? Entonces, digamos que esa hipótesis la puedo resumir así: se han enunciado reiterativamente el paisaje y la violencia como dos intereses temáticos distintos, cruces entre ambos pretextos de investigación, ¿sí? Como que yo no veo que sea tan clara esa disociación. Los paisajes, las geografías y las bestias que Obregón pintó con insistencia son, en muchas ocasiones, una excusa para seguir pensando esos asuntos que lo obsesionaban profundamente: la violencia, la muerte, el drama. Él concebía que estaban allí inmanentes. Aquí tenemos pues un ejemplo que es muy buen ejemplo de eso que estoy planteando, que es el ganado ahogándose en el Magdalena, ¿no? Como la fuerza y también el drama que está implícito en la bestia que está muriendo, además muriendo ahogada, ¿no? Él además muchas veces dijo que él en realidad no pintaba animales, que para él eran otra cosa. Él da muchas pistas, digamos, en ese tipo de relaciones. Aquí vemos, hay un gesto en esta violencia que son muy cercanos. Por supuesto que pues estamos hablando además de cómo él fue encontrando una estrategia como de construcción y de pensamiento sobre la violencia, que fue esto que yo he definido como los cuerpos geografías. Cuerpos se convierten en una geografía precisamente, y ahí se pierde el límite. Yo creo que eso no fue gratuito y que él no llegó, digamos, a como lo resolvió en la violencia, en el famoso, digamos, cito de la violencia, sino que él, de la creación, del paisaje y de esas bestias que a él le interesaba ver en estos espacios, realmente fue desarrollando y fue pensando plásticamente ese asunto. Y vemos también un Huesos de mis bestias, la barracuda,
él se refería de una manera muy serie, ¿no? Como ese interés que él tenía de imaginarse estas bestias que eran carcomidas por el sol hasta los huesos, las descripciones que él hace como de esas fuerzas que él le interesa ver ahí, son muy como contundentes a la idea de la exploración de la violencia y el drama, como les decía. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de un toro cóndor. Ya la vez pasada, Cristina Rossi habló pues de uno de los torocóndores. Aquí vemos el dramatismo de esta imagen, un gesto que en Obregón estuvo también muy asociado como a los momentos en los que exploró más explícitamente el tema de la violencia política en Colombia, ¿no? El gesto de la herida y la sangre, pero también pues está la idea de que y lo exploró muchísimo plásticamente como este tipo de rituales, particularmente en donde el toro y el cóndor son amarrados, este es un ritual de los Andes suramericanos, son amarrados y se enfrentan entre sí, pero en realidad todo esto termina y el cóndor es liberado, pero pues por supuesto todas esas fuerzas y tensiones que están ahí implícitas mientras sucede este evento pues son tremendas, ¿no? Solo a manera de, pues para mostrarles algunos ejemplos, pero yo creo que esto ya se ilustra. Está Alcatraz herido. Aquí hay como algunas obras en las que él sí hizo unas referencias mucho más claras a esa relación entre esas bestias y ciertos elementos de la violencia o de la historia política en Colombia, ¿no? Esta es una obra muy particular, es un grito refiriéndose pues a la revolución de los comuneros del siglo XVIII, como aquí uno puede presentir un personaje con los brazos en alto, pero el cóndor que ha sido visto de una manera que ahora veremos, digamos, a mí me parece que ha sido una manera que la exploración que Obregón tuvo de estas bestias era mucho más compleja en ese pensamiento que tuvo sobre las complejidades de lo que es Colombia, de lo que son sus problemas y de lo que son también como sus bondades. Entonces aquí vemos como esa asociación del grito con el color y cómo entonces esos símbolos empiezan como a complejizarse y realmente entonces uno dice aquí, pues el cóndor no es solamente un cóndor, sino que es un elemento que le está ayudando de todas formas a pensar críticamente un asunto político, ¿no? Ahora estamos, en general estas obras fueron del periodo, creo que está mal fechada, pero estas obras fueron del periodo de la dictadura y en realidad él estaba, pues en la dictadura, sabemos, produjo un montón de obras pues a eventos particulares. Sabemos pues de las luchas de los campesinos en este periodo por las tierras, entonces como volver sobre ese evento de El Grito de los Comuneros, así fuera en otro momento de la historia, pues es un guiño que él hace con una obra, le hace un homenaje a Galán, que era el líder de los comuneros precisamente, que fue asesinado, ¿sí? Pero lo hace a través de un ave fulminada por un rayo, que fue otra de sus series que trabajó con insistencia. Entonces, también aquí veo yo que él hace algunos guiños de cómo de la violencia en la naturaleza, como es un ave fulminada por un rayo, hace esos guiños y esas conexiones también con la violencia política, con la situación del país en ese momento. En algunos, pues aquí vemos, por ejemplo, un rayo que es mucho más abstracta, pero es como ese tipo de relaciones que a mí me parece que sí están diciendo muchas cosas sobre ese interés, como esa investigación que él está desarrollando que todo el tiempo se cruza en muy preocupado por pensar
el paisaje, la geografía, pero pensarlo desde otros lugares, ¿sí? Además, también fue muy rebelde Obregón, ¿no? Como buen artista moderno, de todas formas, y eso ya también se ha dicho, cómo coge esos géneros tradicionales y hace de ellos otras cosas. Aquí tenemos otra versión del estudiante muerto que a mí me parece que es interesante porque es una versión intermedia entre la mesa que uno puede todavía presentir aquí, ¿cierto? Con esta copa. Y aquí está y cómo esos cuerpos se van como desplegando hacia el paisaje y se van volviendo ellos mismos parte de ese paisaje. Aquí vemos como una especie de luna, ¿no? En muchos de sus cuadros eran nubes, pero aquí vemos, y a mí me parece que es interesante que este cuadro en este lado ya es mucho menos mesa y mucho más ese cuerpo tendido sobre el espacio, que es como un poco lo que le fue sucediendo a Obregón durante toda la década de los 50. Él fue, que partían mucho desde los bodegones, pero siempre el paisaje y el horizonte estuvo ahí detrás. Y lo que yo siento que le empieza a pasar es que cada vez se le van desplegando más esos bodegones hacia atrás, hacia el paisaje, hasta que definitivamente desaparece esa mesa y esos cuerpos que a veces son animales, a veces son cuerpos humanos, se funden con ese paisaje. Bueno, pero les dije que ese era, digamos, solo un punto de partida. Además, fíjense que es una hipótesis que, si bien es muy interesante, digamos, los cruces que se establecen con muchas de las cosas que planteó Álvaro Medina, pero este punto de partida que quería, digamos, dejar como evidente, pero para ir hacia otro lugar. Y ese otro lugar es que quiero hacer dos preguntas. Esa primera pregunta es, a pesar de que la obra de Obregón es tan insistente en pensar el desgarramiento, el dolor y la muerte, su recepción, en términos generales, ha estado más asociada a una lectura formalista y a cierta exotización del Caribe o de Latinoamérica, y esas asociaciones por la luz, la pasión, la magia, ¿no? Yo creo que esto es como bastante generalizado, como esa idea de que Obregón se le tiende a asociar, sí, con este tipo de, como de atribuciones que son muy formalistas y que se ha ido desvaneciendo toda esa carga crítica que él abordó de la violencia, de cómo la violencia, por ejemplo, en Colombia está muy en los cuerpos, pero también en la tierra, ¿cierto? Y por eso esos paisajes, esas geografías, cuerpos son tan particularmente plásticamente nuestra violencia, nuestra propia violencia. Entonces, esta es una pregunta que siempre me ha rondado y que me parece que es bien interesante de pensar y de seguir pensando. Y pienso yo que estas celebraciones, como estos 100 años, son un momento como afortunado incluso para mirar tipo, porque como Obregón ha sido, y eso se ha despertado mucho ahora con los 100 años, que otra vez los noticieros, otra vez la prensa, otra vez, digamos, circula mucho esa idea de que Alejandro Obregón es el pintor de la colombianidad, de Colombia, o también de la, no sé cómo, de lo Caribe, ¿no? Entonces ahí hay una cosa también de cómo se ha ido construyendo esa figura de Obregón como el gran pintor colombiano, y me pregunto yo entonces también qué tipo de identidad es la que se suele asociar a su obra, ¿no? Entonces, por un lado, como escritura formalista, y por otro lado, otra cosa que me parece muy importante tiene que ver con la mistificación del papel individual, ¿sí? Se ha tendido a ver como un personaje isla, como el que inaugura la modernidad artística en Colombia. Sobre su enorme importancia en la historia del arte colombiano, pues lo que me interesa a mí es entender cómo surge y se consolida esa tendencia a verlo de una manera aislada, ¿sí?
casi como un capítulo aparte de la historia del arte colombiano y del Caribe. Entonces, para eso, digamos, para abordar estas dos preguntas, yo quiero irme justamente a que él empieza pues su carrera en Colombia, en el que es como el momento de despegue, ¿sí? De Alejandro Obregón. Y lo que pues yo me encuentro es que hay obviamente esa circulación y esa consolidación de su carrera colombiano más importante de ese periodo se da justamente en un contexto muy particular y es un contexto político, el contexto de la Guerra Fría. ¿Sí? Y precisamente en ese contexto va a ser bien interesante ver cómo se va consolidando una lectura, no solo de Obregón, sino de toda su generación, pero muy particularmente de Obregón, de una lectura que es muy condicionada por esa mirada formalista. Cuando digo formalista, me refiero a esas ideas que circularon en este periodo precisamente el MoMA, desde pues con Alfred Barr, que fue su director por muchos años, y digamos toda una institucionalidad del arte que desde Estados Unidos estaba desplazando un poco de París a Nueva York el centro del arte y empieza a circular una sobre que el arte, digamos, el arte en los contextos democráticos era un arte que debería solamente, digamos, responder a la libertad del artista, ¿sí? Y la mirada formalista tiene mucho que ver con esa intención de que el arte especialmente problemas asociados al arte mismo, es decir, asuntos como el color, la forma, el espacio, la exploración de la luz, etcétera, etcétera. Entonces, viene todo este boom del expresionismo abstracto y de la abstracción en general, que empieza a ser promovido desde ciertos circuitos, ¿sí? Con esa idea también muy clara de supuestamente despolitizar el arte, y pues específicamente aquí estamos hablando de América Latina. Entonces, desde la OEA, que es una institución, ¿sí? Primero Unión Panamericana, después se convierte en OEA, pero la Secretaría en Washington se sigue llamando Unión Panamericana. Entonces, desde la OEA se empieza a promover ese tipo de arte moderno en el que se busca, desde esa lectura formalista, digamos, incentivar ese tipo de exploraciones mucho más cercanas a la abstracción y sobre todo se veía con muchísima inquietud, digamos, y con muchísimo recelo el que había tenido una pues, influencia tan importante en todo el continente y todo lo que fueran los indigenismos, los americanismos, como en los años 20 y 30 en el arte de toda América Latina hubo una serie pues muy amplia, digamos, de investigación en las que los artistas estaban buscando preguntarse por lo propio, que era el arte propio moderno latinoamericano, ¿no? Ahí hubo pues una mirada puesta en todo lo que había sucedido con las vanguardias europeas, pero al mismo tiempo hubo una influencia muy importante del muralismo mexicano. De arte empezó a ser asociado con el realismo socialista y pues con tendencias de izquierda. Sabemos pues que pues, los muralistas, especialmente Rivera, Siqueiros, pues eran abiertamente, digamos, de izquierda, de hecho militantes, etcétera. En el marco de la Guerra Fría, lo que se empieza es a construir como esas oposiciones insalvables casi, ¿no? Entre la idea de cómo ese arte de los 20 y 30 era un arte localista y que en realidad el arte nuevo, moderno, ahí sí moderno, debería mirar, debería pretender, digamos, hablar los lenguajes universales, esa oposición entre el realismo social y la abstracción,
o siempre se catalogaba y se tildaba el arte muralista o el arte de los americanistas, por ejemplo, en Colombia, como un arte panfletario, que se planteaba, digamos, que en el nuevo momento, ya en los años 50, era el momento de la libertad del artista, ¿no? Donde el artista no tenía que rendirle pleitesía a nada ni a nadie, sino que se debía solamente a sí mismo. Entonces, en ese panorama de la Guerra Fría se tiende a aplanar todo y entonces se empieza a asociar ese tipo de arte como un arte de los totalitarismos, mientras que el arte moderno que debía renovar como el arte latinoamericano era un arte de la... Entonces, en ese contexto hay un personaje que es muy importante, que es José Gómez Sicre, que fue el director de la Unión de la División de Artes Visuales de la Unión Panamericana. Él, pues, era cubano, crítico, él en realidad había tenido una formación inicial en Derecho Internacionales, como diplomático, llega a Estados Unidos a partir de una relación muy directa con el MoMA, con Alfred Barr, colabora con ellos en algunas exposiciones de arte cubano que se hicieron en Estados Unidos en el MoMA, y empieza allí una carrera hasta que llega en el año 48, creo, 47, 48, 48 a, ocupar este cargo en la Unión Panamericana. ¿Sí? Precisamente quien lo nombra es cargo colombiano, que también jugó un papel muy importante en la consolidación de la OEA. Entonces ahí empieza como una serie de vínculos que Gómez Sicre va a tener con Colombia. ¿Sí? En el 48, en el 49 precisamente hace una exposición en Colombia, que es como la primera exposición interamericana, porque, digamos, la manera de proceder de Gómez Sicre desde la Unión Panamericana fue organizar toda una red, ¿sí? Y toda una red de circulación de ese arte moderno, digamos que era el arte moderno válido que debía renovar el panorama artístico latinoamericano. Le interesó muchísimo definir y seguir insistiendo como en en esa idea de no hablar más de los nacionalismos, ¿no? No hablar del arte de Colombia, del arte de México, sino hablar del arte latinoamericano en términos generales, o sea, que fuera un corpus reconocible el arte latinoamericano. Y por otro lado, pues estaba todo ese interés de impulsar ese tipo de arte que él entendía era el arte nuevo, el arte que venía para renovar. De las maneras de proceder de Gómez Sicre siempre fue mucho individualizar, precisamente, como definir unas figuras fuertes y claves de lo que él entendía por arte moderno en cada uno de estos países, digamos, postularlas, impulsarlas como parte de ese. Entonces él promovió exposiciones, ayudó a consolidar colecciones, apoyó bienales, vimos el caso de la Bienal de Córdoba, que pues es muy interesante todo lo que planteó hace una semana Cristina Rossi, porque precisamente es un ejemplo que digamos, no sé, por ejemplo, él tenía, además de la participación de los países en estas bienales, se conseguía que la OEA participara como si fuera un país más, por ejemplo. Entonces, el poder que llegó a tener no solo en la Bienal de Córdoba, sino en la Bienal de Sao Paulo. Y esa individualización, aquí vemos como un grupo de los artistas, de algunos artistas pues que Gómez Sicre, digamos, impulsó, apoyó, invitó a las exposiciones y puso a circular en medio de... Aquí vemos a Enrique Grau, Cuevas, que fue muy cercano a Gómez Sicre, este es otro colombiano, Guillermo Silva. Bueno, lo que quiero decirles es que hay una tendencia bien fuerte a individualizar, ¿no? Como a generar
esa idea de que hay un personaje, el arte verdadero, el arte que vale la pena, el arte moderno en cada uno de estos países. Y en el caso colombiano fue sin ninguna duda Alejandro Obregón. ¿Sí? Eh, este artículo para la pintura El Mañana es Hoy es un artículo y es un artículo bien interesante porque nos deja ver con mucha claridad, digamos, el tipo de discurso crítico que hacía Gómez Sicre. Es un artículo en el que va país por país, definiendo como el panorama en cada uno de los países y en general él se ocupa del innovador del arte en cada uno de estos países y menciona a otros, digamos, que lo acompañan en ese proceso. Como ven, de la misma fotografía es muy evidente, ¿cierto? Alejandro Obregón en Colombia fue para él sin duda ese personaje. Dice pero no solo en este artículo, digamos, traigo este artículo como ejemplo, lo dijo muchísimas veces en muchos contextos, en muchas exposiciones que él curó y a las que invitó a Obregón. Pasando por alto un periodo de precursores que llenaron debidamente su cometido, sin dejar labor trascendente, podemos afirmar que la pintura moderna colombiana nace y gira alrededor de Alejandro Obregón. Volvemos a encontrar en este artista una de esas personalidades estimulantes que constituyen los pilares del arte nuevo de nuestros países. Con su extraordinaria técnica colorista, sin abandonar la escuela en su país, ejerciendo bastante influencia en otros lugares de Latinoamérica. Aquí vemos, digamos, varios elementos importantes. Lo primero es que siempre se tendió como a pasar por alto, precisamente como empieza el párrafo, pasar por alto la generación anterior. Pues como una intención muy fuerte también de posicionar a quien inaugura, pero también un poco de olvidar a los que estaban antes, ¿no? Esa fue como una constante. Lo otro es pues la definición de Obregón como el personaje central, pero párrafo con la insistencia en su técnica colorista, que fue uno de los elementos en los que él más insistió, es decir, siempre aludiendo a asuntos puramente formales, ¿no? Y esto vamos a ver que configura unas paradojas bien interesantes. Fíjense que todos estos elementos a los que se está refiriendo tienen que ver con asuntos formalistas de la obra, ¿sí? La composición, el multicolor, la fragmentación, la calidad plástica. Sin duda, este circuito interamericano promovido por Gómez Sicre fue un circuito muy importante en la internacionalización de Alejandro Obregón, ¿sí? Implicó, por ejemplo, las invitaciones a la Bienal de Venecia, implicó la exposición, su primera exposición así como importante a nivel internacional, que fue en el 55 en Washington, precisamente en la Galería de la Unión Panamericana, que era como fue un espacio muy importante por donde circularon, digamos, todos estos artistas que Gómez Sicre impulsó y apoyó, y digamos que respondían al tipo de arte moderno que le interesaba a él, ¿no? Y pues sabemos que en este mismo periodo Marta Traba está en Colombia, ella llega a Colombia en el año 54. Realmente Marta Traba y Gómez Sicre van a tener una afinidad en estos años que va a ser muy importante, sobre todo entre el año 56 y el año 64, ¿sí? También es interesante porque ellos después se van a distanciar, de hecho, incluso también por temas políticos. Yo quiero también como aclarar que ellos compartieron, como en todo este periodo, ciertos asuntos que ya vamos a ver de qué se trata, pues sobre todo como esa definición de Obregón como el gran artista moderno, como el inaugurador de la modernidad. Sabemos todos
el tipo de comentarios y el tipo de ideas que tuvo Marta Traba sobre la generación de los americanistas, ¿no? Que fue bien, bien fuerte, ¿no? Pero sí es muy importante decir, digamos, que Marta Traba, evidentemente la obra de Marta Traba es mucho más densa, es mucho más rica en matices y por supuesto Marta Traba además es una crítica que hay que revisar en distintos periodos y en distintos periodos va teniendo como aproximaciones distintas sobre ciertos temas. Pero vamos a hablar de la Marta Traba de la segunda mitad de la década de los 50 y los primeros 60. Eh, en el 58, por ejemplo, ella entrevista a Gómez Sicre en una entrevista que se publica en El Tiempo. Es una entrevista en la que es evidente que ella, digamos, conoce toda la gestión que está haciendo Gómez Sicre, le interesa, ¿sí? Y además comparten muchos elementos en su concepción sobre el arte latinoamericano. De hecho, ella pues en este periodo también publica algunos artículos que van a ser muy importantes en defensa de esos mismos elementos que estaba planteando Gómez Sicre. Por ejemplo, ella postula temas como la idea del nacionalismo y eso, y que definía también como demagógicos, como el gran problema del arte latinoamericano, en este artículo que publica en Mito, y hace un desarrollo muy amplio, con mucha más carne, si se quiere, del tipo de aproximación que tenía Gómez Sicre. Por supuesto, Gómez Sicre era un personaje que pues era un diplomático también y digamos tenía sí una experiencia con instituciones del arte, pero en realidad desde su llegada a la Unión Panamericana no es tan clara, digamos, esa consistencia crítica que sí va a tener Marta Traba. Eso sí es bien, bien importante. O sea, el tipo de textos que escriben, hay una importante distancia, aunque compartían pues de fondo muchos de los elementos que estaban planteando. Marta Traba aquí plantea también, miren en este artículo que denomina Triunfo de la pintura latinoamericana por Marta Traba. Este artículo es del año 56, que lo ilustra además con una obra de Alejandro Obregón. Ella ya ahí empieza, digamos, a postular a Obregón como el grande de Colombia, ¿cierto? Pero también aquí plantea pues la idea de esa incurable mediocridad de los artistas anteriores a Obregón, y bueno, ya sabemos, esto lo plantea después en su Historia Abierta del Arte Colombiano, los define como un poderoso lastre para el arte latinoamericano. Y aquí en ese artículo ella dice que el arte es una manifestación libre del hombre y nace de una voluntad estética, no histórica, ni política, ni geográfica, que puede servirse accidentalmente de la historia o de la geografía. ¿Sí? Sabemos que Marta Traba pues está teniendo un papel muy importante a nivel nacional en la consolidación de esta nueva generación de artistas que con Obregón pues están muy activos a nivel nacional. Al mismo tiempo, Obregón está muy activo a nivel regional. Eso es bien interesante porque fíjense que Alejandro Obregón jugó papeles muy importantes en distintos circuitos al mismo tiempo. A nivel regional, en un proyecto, yo lo he definido como un proyecto intelectual que está muy activo pues en toda la región Caribe. Es pues, un proyecto que está como en búsqueda de la definición del artista costeño, que está haciendo reivindicaciones importantes con respecto al centralismo en medio de una crisis que se venía dando de los puertos. En fin, esto es como todo lo que yo he venido desarrollando y desarrollé en mi tesis doctoral. Entonces, en ese proyecto intelectual, Alejandro Obregón es también la gran figura y es como el elemento o personaje alrededor del cual gira todo este proyecto, con Enrique Grau. Y a nivel nacional, pues ya sabemos, y de ese contexto a nivel nacional, ya nos han hablado mucho mis antecesores. Aquí vemos en ese proyecto regional, se empezaron a hacer unos salones de artistas en Cartagena y Barranquilla. Esta generación de artistas la está apoyando, digamos, y la está construyendo deliberadamente. Unos salones que empezaron siendo regionales, los salones de artistas costeños, de los cuales hicieron varias versiones desde el 45 en adelante.
Esos salones después los convierten en salones nacionales, como ven aquí, concurso nacional y nacional, tanto en Cartagena como en Barranquilla. Y finalmente, a través de este vínculo estrecho que tuvo pues Alejandro Obregón, pero también Enrique Grau, logran vincular estos salones y construir esa, como ingresar en esa red interamericana de arte moderno a partir de ese vínculo tan cercano con Gómez Sicre. De hecho, si recuerdan, aquí en el mapa que les mostré antes, aparecen como ciudades incluidas en los recorridos Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Efectivamente, podemos decir incluso que el gran vínculo de Gómez Sicre en Colombia se construye es a partir del Caribe colombiano, a partir de la región, mucho más que del centro. Ya a principios de los años 60 esto va cambiando, porque ya se funda el Museo de Arte Moderno en Bogotá, se empiezan a hacer los salones eso de arte joven, y bueno, digamos que todos estos vínculos de Gómez Sicre con Colombia se han ido investigando últimamente bastante. William López, mirando ese vínculo con el Museo de Arte Moderno, Nadia Moreno lo ha estudiado, Alessandro Armato. En fin, hay varias investigaciones que han empezado a mirar como este tipo de relaciones de la OEA en medio de la Guerra Fría con Colombia. Además se ha mirado pues en toda América Latina, ya vimos el caso, por ejemplo, de Argentina la semana pasada. Entonces es muy interesante ver cómo estas corporaciones multinacionales como la OEA pues están teniendo un papel ahí, ¿no? Que hay que revisar porque pues también influyeron de alguna manera en la recepción que tuvieron este tipo de artistas. ¿Sí? Entonces, así muy a grandes rasgos les cuento que Gómez Sicre, ese vínculo con Cartagena y Barranquilla no fue pues como así, pasajero, sino que fue un vínculo continuado en el tiempo. Ya desde el 56, el 57, está enviando textos para publicar en el Diario del Caribe. El Diario del Caribe era un espacio muy importante, digamos, de ese proyecto intelectual del que les estoy hablando, que se estaba dando en la región, ¿cierto? Y es eso que hemos conocido, digamos, como el grupo de Barranquilla, pero que en realidad yo he visto que es un grupo mucho más amplio, que no está solamente vinculado a Barranquilla, sino que está precisamente están preocupados por pensar la idea de región y de arte regional. Entonces, ahí suceden muchas cosas muy interesantes porque además hay muchos cruces con la literatura, con la danza, con el cine, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí hay un encuentro que es muy afortunado de ida y vuelta entre Gómez Sicre con estos contextos donde hay una cosa tan activa como esa serie de salones y pues de este grupo de jóvenes interesados por empezar a consolidar una institucionalidad del arte en estas regiones, en estas ciudades en el Caribe colombiano, ¿cierto? Porque pues este es un grupo, y estoy hablando como grupo pues de Obregón, Grau, Cecilia Porras, Miguel Sebastián Guerrero, y Hernando Lemaitre, otra serie de artistas y de intelectuales que están muy activos en ese momento en la región. Aquí solamente les muestro de pasada algunas fotos de la presencia de Gómez Sicre en esta serie de exposiciones, que además fueron claves, porque además ayudaron a consolidar las colecciones de base de los museos nacientes de Barranquilla y Cartagena, que de hecho fueron museos muy pioneros en Colombia precisamente porque este vínculo con todo este circuito interamericano pues tuvo un impacto importante de impulso, ¿no? Y ese vínculo sin duda venía pues en gran medida por esa trayectoria y ese vínculo directo que tenían Obregón y Grau con Gómez Sicre. Y en estos salones hay un apoyo también muy importante de Marta Traba. Por supuesto, como había una gran, como había unos intereses comunes en la manera como estaban entendiendo el arte en ese momento, el arte latinoamericano, por supuesto, ahí hubo como un cruce de caminos que fue importante para todos, ¿sí? Aquí en el segundo, perdón, anual interamericano, Marta Traba vino, dijo que era la mejor exposición que había visto en Colombia,
Gómez Sicre dijo que era un paso extraordinario en este país y en efecto, digamos que ese momento fue un momento muy brillante, digamos, de estas gestiones que este grupo emergente de artistas estaba desarrollando en la región. Esto ya es en el 63, en el tercer anual. Bueno, este circuito entonces que les acabo de mostrar a muy grandes rasgos también, de pronto si ustedes después tienen preguntas, váyanlas guardando y las conversamos al final. Tengo que ir muy rápido porque de nuevo voy hacia otro lugar. Lo que les quiero mostrar es cómo en la Guerra Fría entonces pues se está promoviendo este tipo de ideas, ¿cierto? Son ideas que entonces están tratando de desmarcar al arte latinoamericano de cualquier posibilidad, digamos, de hablar de temas políticos, de, de alejar lo que más se pudiera a los artistas latinoamericanos de la idea del arte comprometido, que era visto pues como el demonio, por supuesto, en este marco. Entonces, precisamente lo que quiero plantearles a partir de lo que les mostré en la primera parte, ¿sí? Y en la segunda parte, es que por supuesto Obregón fue el gran protagonista, pero al mismo tiempo un protagonista muy paradójico de ese circuito interamericano, ¿cierto? Porque sabemos que ni fue abstracto, pues no fue abstracto en realidad, y tampoco era un artista que no se preocupara por temas políticos. Como les dije antes, pues de hecho es una cosa bastante presente en su obra, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver que de todas formas Obregón sí puso en aprietos a Marta Traba y a Gómez Sicre, ¿cierto? Y sí hay unas estrategias retóricas para un poco dejar, dejar pasar, ¿sí? De parte y parte, tanto de Gómez Sicre y Marta Traba como de el mismo Alejandro Obregón. Entonces, quiero mostrarles, digamos, cómo fue esa recepción que hicieron de esta serie de obras, ¿no? Marta Traba en este artículo del 59, que es un artículo muy importante, Obregón y la pintura colombiana, muy importante digo yo porque ya en este artículo define como los puntos centrales que ella va a desarrollar en su historia abierta del arte colombiano, que sabemos va a publicar mucho después, pero ya aquí están como esos elementos. Eh, por ejemplo, dice, aquí en Colombia, Obregón representa no solo el papel de excelente pintor, sino la fuerza auténtica a quien le corresponde, sin discusión, la entrada del arte colombiano dentro de la órbita contemporánea. Pero Obregón ha pintado por pintar, por el color en sí mismo, por el disparate lírico de sus formas en sí mismas. Por eso es el primer pintor el contemporáneo de Colombia. Su comprensión de la pintura como un acto gratuito que solo suscita placeres estéticos, sigue siendo hoy tan importante como hace 10 años, ya que no todo el mundo ha comprendido que ese es el gran descubrimiento del arte del siglo XX. Pero otras paradojas, por ejemplo, Obregón se gana en el 56 el premio Guggenheim, que era un premio también promovido desde Estados Unidos, etcétera, con esta obra que es Estudiante Muerto y que ya hemos hablado también sobre eso, pues tiene unos elementos políticos muy fuertes. Obregón la hace pues en medio de la dictadura como reacción muy fuerte sobre esta matanza de los estudiantes que se da pues tan tremenda, donde muere Uriel Gutiérrez y otros 10 estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces él hace esta obra y por supuesto esta obra tiene una connotación que es todo lo contrario, digamos, a lo que le podría interesar a ese circuito interamericano. Lo más curioso es que él se gana el premio Guggenheim con esta obra y esta obra es la que es un premio de adquisición, porque generalmente en este circuito se daban premios de adquisición, y esta obra es la que pasa a ser parte de la colección del Museo de Arte de las Américas en Washington. Entonces, fíjense, digamos, la paradoja también que está aquí implícita, pero fíjense el tipo de lectura.
que se hace. Marta Traba escribiendo sobre los premios Guggenheim y hablando sobre Obregón específicamente, que había ganado con esta obra, dice: la pintura de Obregón está hecha de fuegos artificiales, de explosiones de color, de flechas, aves y frutos que señalan misteriosos caminos simbólicos. Es la tierra caliente de Colombia, pero con qué eminente altura se lleva la patria, con qué esplendorosa fantasía se abre la patilla, se descabezan los pájaros, se deshacen las flores del trópico y cae la noche azul y el día amarillo sobre las paredes, quemándolas con colores desesperados. La geografía de Obregón no es naturaleza americana, es una naturaleza estética que no se subordina a las cosas reales, sino que pone las cosas reales a su servicio. Y después, cuando gana Obregón con violencia, es muy famoso este artículo en donde Marta Traba dice: violencia, una obra comprometida con Obregón. O sea, insistiendo un poco en esa idea de, que se postulaba muy desde esta lectura formalista y de la autonomía del arte, ¿cierto? Como el artista en realidad solo debería estar comprometido consigo mismo. Dice Marta Traba: es una idea que ha sido resuelta como pintura, de ahí que el término obra comprometida no le corresponda en absoluto, porque precisamente así se llama la pintura que se compromete con otra cosa distinta de sí misma, con la política o con la revolución social, con la descripción de la sabana o con el retrato de una dama elegante. Entonces vemos, ¿cierto?, como esa continua necesidad de desmarcarlo de cualquier posibilidad, ¿sí?, como de asociación con asuntos políticos. Cuando, pues en la realidad está pasando un poco lo que ya tan, digamos, tan detalladamente nos contó Cristian Padilla en su conferencia, ¿no? Como de todo ese impacto, lo que implicó esta obra en medio también de, pues de la salida del libro, sobre la violencia y todo lo que eso genera, no solo pues en la intelectualidad, sino también en el campo del arte, es bien interesante, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en la mente. Y bueno, ¿qué decía Obregón? Obregón pues se pronunció muchas veces diciendo cosas como esta: lo que pasa es que hay hechos que son la última gota que derrama el vaso y hay que sentar tu protesta, hay que cumplir el encargo social. Cuando la gente, los periódicos, todo el ambiente te espicha, hay que cumplir el encargo social. Esos son la masacre, el estudiante asesinado, la violencia, el homenaje al Che y Camilo. Con la violencia, sobre todo, sentía que era un menester. Debía hacerlo. La pinté con rabia en 2 días. Aquí hay una cosa que es bien interesante porque él sí dijo esto, pero también siempre que se habla sobre estas cosas surge esa pregunta que es natural y es: sí, pero Obregón alguna vez dijo como políticamente dónde se ubicaban. Ese es un asunto que es muy, muy importante porque yo siento que Obregón entendió muy bien. Obregón fue un gran gestor, eso también es importantísimo saberlo. Y ahí radica también muchos de los aportes que él hizo al campo del arte nacional y local en Barranquilla y regional en el Caribe colombiano, sin duda. Porque precisamente se comportó como gestor, fue director de escuela, de la escuela de las escuelas de arte, fue incluso director del museo, en fin, jugó papeles súper importantes también en propiciar encuentros como con Gómez Sicre, con Cepeda Zamudio, etcétera, para hacer posible un montón de iniciativas. Pero evidentemente también entendió muy bien y supo leer, pues creo yo, también esto es una hipótesis, supo leer ese contexto porque se cuidaba muchísimo, o sea, nunca fue un artista militante, por supuesto, nunca lo fue, ¿sí? No, nunca dijo abiertamente, pero en su obra sí, como ya lo hemos visto, pero él como artista no, y yo siento que esa fue, así como les decía que esos juegos retóricos eran de lado y lado, ¿no? Marta Traba y Gómez Sicre tratando de leer El estudiante muerto o la violencia, pues Obregón también en muchas entrevistas empieza a pasar cosas como esta, ¿sí? Le preguntan: de pintura comprometida, ¿qué nos dice?
El artista ante todo tiene que estar comprometido consigo mismo. Cuando Flaubert fue juzgado por inmoral a raíz del escándalo que promovió un libro suyo, gritó: Madame Bovary, c'est moi. ¿Qué opina del Frente Nacional? Que no tiene frente. ¿Qué piensa usted del doctor Valencia, que era el presidente en ese momento de la entrevista? Dijo que se parece a Felipe IV pintado por Velázquez. Perdón, por Rubens. ¿Es esto elogio o diatriba? Puede interpretarse en cualquier forma. ¿A quién se parece el doctor Lleras Camargo? En el momento no preciso, pero no escriba eso. Diga mejor, no salta a la vista. Valencia, dice Obregón, es el presidente que el país merece. ¿Cómo podría interpretarse esa afirmación, maestro? La dejo en suspenso. Políticamente, ¿a qué tendencia pertenece o cree pertenecer? De extrema izquierda, pero creo en la aristocracia del arte entendido como tal, no a la llamada aristocracia en el aspecto puramente social. Pero después, en otra entrevista mucho más adelante, le preguntan y él dice que es anarquista, o sea, siempre juega, fíjense el tipo de juegos, ¿no? Cuando son este tipo de preguntas, él siempre desvía la conversación y propone un juego en donde evidentemente lo que queda es la ambigüedad, ¿no? Según sus afirmaciones, ¿cree usted que en Rusia puede haber un arte aristocrático? No puede haberlo. En Rusia el arte pictórico sirve para propaganda política, nada más. Bueno, entonces, a partir de estas tres cosas, ¿no? Ya vieron entonces también un poco como siento yo, Obregón en su obra fue un rebelde y fue un protagonista muy paradójico de ese circuito interamericano, pero en realidad lo que yo sí creo es que sí influyó mucho en la recepción que se ha tenido de él y en los efectos que esa recepción de la obra de él ha tenido en la historiografía del arte colombiano. Y no solo lo creo yo, lo creen, pues digamos que eso ha sido un asunto que se ha venido discutiendo también en la historiografía del arte colombiana en los últimos años, sin duda, y también incluso acá se han planteado cosas a partir de lo que planteó Cristian, a partir de lo que plantearon Silvia y William. ¿Sí? Entonces, hay unas repercusiones, creo yo, posteriores a esa doble recepción, que repito, están muy centradas en mirarlo desde un formalismo, es decir, asumir específicamente sus aspectos formales y por eso asociarlo mucho al color, la luz, el espacio, etcétera. Y por otro lado, mistificar su papel individual, ¿sí? De la mistificación de su papel individual, yo creo que hay consecuencias muy importantes en la historiografía del arte colombiano. Pues una muy importante es el borrón que se hizo, por supuesto, del arte que se produjo en Colombia en los años 20 y 30. ¿Sí? Sabemos todos, digamos, que los planteamientos de Marta Traba tuvieron mucha influencia en ese sentido. Como sencillamente, es como si no, como si ese hueco, eso hubiera quedado como un hueco y no hubiera existido, y sobre todo postular un personaje como el que inaugura la modernidad, cuando en realidad venían desarrollándose desde mucho antes en Colombia unos procesos artísticos de investigaciones plásticas plenamente modernas, ¿cierto? Y aquí retomo la hipótesis que Silvia Suárez plantea en su artículo Eslabones de una tradición interrumpida, arte política en Colombia entre el 38 y el 78. Básicamente lo que ella plantea es que, bueno, está el arte de los americanistas en los años 20 y 30, un arte pues que estuvo muy influenciado por el muralismo, por supuesto, un arte que también ha estudiado mucho Álvaro Medina, en donde se muestra con mucha claridad la mirada crítica que tuvieron estos artistas sobre el contexto, sobre la política, sobre un montón de elementos sociales también en nuestro país. Y el arte político de los años 70, con este resurgimiento tan fuerte y potente, sobre todo de la gráfica, por ejemplo, y bueno, los 70 ya sabemos todos, y a partir de ahí también todo lo que nos mostró Cristian, todo ese resurgimiento del tema pues de la violencia en un momento pues tan álgido como ese. Y básicamente lo que plantea Silvia y lo que pues es muy evidente con esta recepción
de Obregón y como en ese papel individual, y no solo Obregón, sino de toda su generación, ¿cierto? Y es que es como si hubiera sido un eslabón perdido, precisamente. O sea, es como el vacío, como que aquí no hubo nada, porque aquí los artistas solo se dedicaron a hablar de los colores, las formas, a buscar sus propios lenguajes, a dialogar y a buscar unos lenguajes que fueran universales. Pero en realidad, digamos, lo que postula Silvia en ese artículo es que, pues, Obregón, violencia, y Obregón, digo yo, no solo con violencia, sino con mucha, pues, con toda esta obra política que hay que seguir estudiando, porque de hecho también se ha estudiado poco, eh, es, es ese eslabón de esa tradición. Lo que pasa es que ha sido una tradición que ha sido de muchas maneras silenciada, de muchas maneras, digamos, como tratada, se ha tratado de interrumpir ese vacío, digamos, y esa discusión y esas dicotomías en las que se funcionó, digamos, frente al arte en el periodo, un periodo pues políticamente con unas características tan particulares como la Guerra Fría, pues precisamente tienen ahí un impacto importante. Entonces se postula, pues violencia. Obregón fue sin duda, porque además Obregón mismo tuvo muchísimas relaciones tanto con sus antecesores como con los que lo precedieron, con los que los precedieron como con los que siguieron después de él, ¿cierto? Entonces, se trata un poco de repensar eso y empezar a pensar también en esa clave de cómo pensar y repensar y revisar, digamos, esta tradición del arte político en Colombia. De la mirada formalista hay también unas derivaciones que me parece muy interesantes en revisar, ¿sí? Se ha derivado en una especie de domesticación de su contenido crítico, en el marco de esa lectura identitaria fácil que se asocia al Caribe colombiano y a Colombia en general, ¿sí? Como los escenarios del realismo mágico o lo que Brunner ha definido como el macondismo. Macondismo no para referirse a la obra de, de Gabo, pues obviamente parte de ahí, pero para referirse a unas ciertas lecturas que se han hecho de la obra de Gabriel García Márquez. Brunner dice, en un nivel de extrema banalidad, Macondo habla de lo exótico que es nuestro continente y repite el gesto, ahora invirtiéndolo, con que los europeos de hace algunos siglos contemplaron nuestra flora, fauna, mares y habitantes nativos. Pero también en el Caribe colombiano hay una investigación muy interesante de José Antonio Figueroa que plantea esa hipótesis central y que, digamos, dialoga muy bien con lo que yo les estoy planteando, digamos, de esa lectura que se ha hecho formalista posterior asociada pues a la magia y al Caribe, como esa idea esencialista y colorida, iluminada, ¿cierto? Como idealizada. Mientras los movimientos campesinos y un número importante de intelectuales regionales retrataban críticamente y cuestionaban los elementos de la cultura regional del Caribe, que contribuyen a la constitución de uno de los modelos sociales y económicos más desiguales de Colombia, influyentes sectores del Partido Liberal, periodistas, miembros de las élites locales de la costa atlántica y folcloristas, entre otros, llevaron a cabo una campaña cultural que retrataba la costa atlántica como el emporio del tradicionalismo, del pacifismo, del sensualismo y de la espontaneidad. Este proyecto se nutrió del reconocimiento de García Márquez y tuvo como uno de sus elementos constitutivos una lectura del escritor en la que resaltan la excepcionalidad y el exotismo del habitante de la costa atlántica, expresados en la magia, la poliginia y la sensualidad, el comunitarismo, el honor, etc. Y se dejaron de lado los elementos críticos sobre la cultura regional que había en la obra del propio García Márquez. A mí me parece que obviamente García Márquez y Obregón hacen parte de este mismo proyecto intelectual regional, ¿cierto? Y pasa en este marco que está planteando aquí Figueroa, pasa un poco lo mismo con Alejandro Obregón, ¿no?
Ya casi voy a terminar, pero quiero mostrarles algunos elementos de cómo ha sido, digamos, esa recepción y cómo se ha empezado a repetir esa idea de Alejandro Obregón asumiéndolo como el pintor de la magia, del color, y que por supuesto eso ha impedido ver a profundidad todo eso de dramático, que así sea colorido, es dramático, es fuerte, es doloroso, etc. Entonces dice, la magia insuperable de Alejandro Obregón, este pintor es el creador supremo de la geografía nacional y el conquistador del color del Caribe. Aquí están como los dos elementos, ¿no? Porque también, y ahora con el centenario, repito, pues se ha insistido mucho en que es el pintor de la colombianidad. Y eso, pero fíjense, siempre asociada al color caribe. Entonces, ahí viene como, obviamente no me voy a detener en el contenido, me interesa mucho como que los títulos ya son muy explícitos del tipo de recepción. Traigo solamente un par artículos, pero son muchísimos. Creo que sobre ningún pintor en Colombia ha circulado, se ha dicho más en prensa que sobre Obregón. O sea, solo a manera de ejemplo les digo que yo tengo, en mi archivo tengo un tomo por cada uno de los artistas, digamos, que he investigado. De Obregón tengo 12 tomos de A Z. Eh, porque Obregón efectivamente ha tenido ese impacto y digamos se le ha asociado, como ven y como saben, ¿sí? Probablemente a esa idea de la figura del arte nacional. Entonces hay muchos elementos asociados a él que me parece que son muy interesantes. Obregón, la pasión sigue viva, bastaría una palabra para hablar de Obregón y el resto de la página podría quedar en blanco. Pasión. Ahí viene también esa asociación que uno puede hacer con la marca país, Colombia es pasión y todas las implicaciones que vienen desde ahí. Evidentemente ahí pues hay muchos elementos que hay que empezar a revisar, digamos, pero básicamente yo lo que les quería plantear aquí es como en el momento en el que Obregón estuvo pues, más activo, ¿sí? Cómo se van consolidando dos elementos claves de su recepción que van a tener un impacto y que van a seguir creciendo, digamos, por las décadas siguientes y que tienen mucho impacto sobre la idea también que se sigue teniendo muy difundidamente sobre Obregón y su obra y que básicamente lo que sucede es que invita a que volvamos sobre la obra. O sea, también esto para decir, bueno, está cumpliendo 100 años y lo hemos festejado y lo estamos festejando, también es interesante empezar a mirarlo con ojos críticos, a cargarlo de otros sentidos, si se quiere, a mirar y volver directamente sobre su obra para seguirlo pensando, porque yo creo que su obra es muy potente y sigue diciendo muchas cosas, pero desde una visión pues mucho más compleja de Colombia. Para terminar con esta foto, les voy a leer una cita de Ernesto Samper Pizano, siendo presidente de Colombia, escribió el prólogo de la edición de Propal del 96 dedicada a Obregón, ¿sí? Y miren lo que dice pues, el presidente de la República de entonces. En el Consejo de Ministros, donde se toman las grandes decisiones nacionales, y en el Salón Elíptico del Capitolio, donde los representantes de Colombia piensan sobre el país y son voceros de sus preocupaciones, allí, en ambos sitios, el cóndor de Alejandro Obregón y sus montañas, peces y aves nos ofrecen a todos los que participamos de la vida pública una razón convincente de otras dimensiones de nuestra patria. Los artistas son capaces de que todos nos unamos en torno a tales imágenes y compartamos la fuerza comunicativa de las mismas. Ser colombiano es, en alguna forma, reconocer y admirar lo que Obregón trazó con vigor iluminado sobre lienzos impuros para lograr así una identificación sensible con lo mejor nuestro, nuestra tierra de realidades y nuestro cielo de aspiraciones posibles. Entonces, fíjense, ¿no? La insistencia en ese reconocimiento de lo mejor nuestro, pero pues indudablemente en su obra hay muchos elementos críticos
que precisamente también nos hablan mucho de los contextos particulares contemporáneos de Colombia. De hecho, hay una cosa que a mí me parece muy interesante y es, me pareció muy interesante el año pasado cuando asesinaron al estudiante Dylan. eh, el estudiante muerto empezó a circular por WhatsApp, por redes, sí, y circuló muchísimo, ¿no? Entonces, fíjense cómo también Obregón nos sigue interpelando desde muchas dimensiones distintas y precisamente, pues, lo que quería plantear aquí es como esa necesidad de volver sobre esos contenidos críticos para que su obra siga brillando, ¿no? Pero sí, siga brillando mostrándonos no solo lo mejor de lo que tenemos, sino siga brillando pues precisamente desde esa agudeza con la que miró el problema de la violencia y muchos problemas que seguimos teniendo en Colombia. En el chat no tenemos ninguna pregunta, simplemente agradecimientos. Están absolutamente felices por este excelente cierre. Nos escribió Norberto López, Jaime Charris, Ricardo Durán. Y bueno, Isabel, espero que pronto podamos volver a encontrarnos y poder disfrutar de todo ese conocimiento y todas esas amplias investigaciones que tienes alrededor del arte y del Caribe colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Gracias a todos y bueno, vamos a extrañar la Cátedra Obregón el próximo jueves. Sí, así es.